es eso que sí deja huella en las personas que lideramos? Y no hablo de lo que haces cuando todo va bien. Hablo de lo que dejas cuando el equipo está roto, cuando toca enfrentar una decisión difícil o cuando nadie te está mirando. Dicen que liderar no es mandar, pero lo cierto es que todavía hay muchas personas liderando con órdenes y muy pocas haciéndolo desde la sabiduría. Y aunque suene raro hablar de sabiduría organizacional, cada vez es más urgente traerla a la conversación. Según el estudio de State of Leadership, solo el 14% de los líderes sienten que están preparados para liderar con efectividad en un entorno tan incierto y humano a la vez. Yo soy Jimena Ocio y esto es HR Coach, el podcast, el espacio donde hablamos de talento humano sin filtros y con visión estratégica para quienes están listos para transformar desde recursos humanos. Y antes de entrarle al tema, te dejo este recordatorio. Si este episodio te hace pensar en alguien que necesite escucharlo, mándaselo. Compartir es el arte de liderar también. Hoy me acompaña también una gran amiga, Cristela Marín. Hoy es HR Senior Manager en Paramount, con más de 10 años de experiencia en industrias como automotriz, logística, farmacéutica y entretenimiento. Pero más allá de los títulos, lo que distingue a Cristela es que ha liderado equipos sindicalizados, procesos de transformación cultural y sobre todo conversaciones muy incómodas. Su manera de estar en recursos humanos es la prueba de que sí se puede liderar con firmeza sin dejar al lado la empatía. Cristela, bienvenida. Hola, Jim. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por la invitación. Gracias a ti. La verdad es que ya nos conocemos, ya compartimos otros foros y siempre he admirado la forma que tienes de liderar, ¿no? Un liderazgo muy genuino, un humano increíble, cercano, que nos vas a platicar más conforme vayamos avanzando. Y de este tema tan relevante, ¿no? Todos estamos hablando de liderazgo, Sí. pero no es nada fácil ejecutarlo de la forma estratégica, humana, cercana y de todo lo que estamos diciendo. Pero primero que nada, la pregunta de que nadie se salva y es, ¿qué estudiaste y qué tanto tenía que ver con el camino que hoy tienes en recursos humanos? Ok. Pues yo creo que no tiene nada que ver, la verdad. Yo era de esas que estaba en sexto semestre de la prepa y casi que un día antes de hacer los exámenes de admisión todavía estaba dudando de qué estudiar. Yo estudié psicología. Okay. De hecho, quise estudiar psicología porque muy al estilo de esos memes que ves de esa persona que ve documentales de asesinos seriales y se relaja, soy yo. Soy yo. Yo quería estudiar psicología forense o psicología criminal, ¿no? Me veía muy ¿En CSI. serio? Sí. Wow. Yo me veía así súper CSI perfilando criminales, ¿no? Entonces entro a psicología y pues como la vida misma en el camino, pues te vas encontrando situaciones, personas y tal que hacen que tal vez no que te desvíes, pero que vayas como agarrando rumbos diferentes. Y llegó un momento en el que estaba como entre clínica y organizacional y dije, yo también siempre fui muy buena para los números, ¿no? Me gustan mucho y en recursos humanos es muy importante, ¿no? Hoy más que nunca, los sí. números. Entonces dije, bueno, creo que en la parte organizacional puedo como tener ambas cosas, ¿no? Empecé haciendo prácticas profesionales en una empresa de refrescos. Okay. Y pues ya ahí me quedé. Siempre RH. Siempre RH, sí. O sea, mi primer trabajo yo tenía como 20, 21 años, porque empiezo a hacer las prácticas, me contratan para cubrir una incapacidad y ya de ahí estudiando y trabajando al mismo tiempo. Pero cuando tienes 20 años, pues nada te duele, ¿no? Nada te duele, Entonces, aguantas ya, todo. Ahí me quedé. Oye, pero ¿qué fue eso que viviste en estas prácticas en Ujú. recursos humanos que te hizo decir, esto es lo mío? Pues yo creo que, pues sí, el contacto con la gente, ¿no? O sea, justo lo que creo que de lo que vamos a hablar más adelante, el cómo balancear la parte organizacional y las políticas y la disciplina y todo esto con la parte humana, ¿no? Pues creo que eso fue lo que me gustó. Y además yo siempre he tenido como esta idea de, pues la mayoría de la gente, y más en México, pasamos pues el 50% de nuestro día en algo que tiene que ver con, o más, ¿no? Sí, sí. En algo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Entonces, si tú puedes hacer que ese tiempo la persona lo pase tranquilo, que lo disfrute, que hasta se divierta, pues está increíble, ¿no? O sea, creo que es un impacto bastante grande. Totalmente. Que aparte es responsabilidad del líder, Sí. les guste o no les guste. La verdad es que yo a veces en las reuniones, en todo lo que tengo, sí les digo, es que a los líderes les da flojera ser líder. Sí, total. Les encanta para cobrar, les encanta por el título, les encanta porque logré estar en esa silla.
son muy buenos ejecutando su rol en términos técnicos, pero cuando les empiezas a hablar de su gente, del Sí, desarrollo, de la cercanía, de la escucha, ay, ¿no? sí, Como que dices, totalmente. Siempre en experiencias, ¿no? También que he tenido justo, o sea, supervisores que tienen un grupo de 30 personas, ¿no? Y tiene que ser como trabajo muy rudo, muy pesado, etcétera. Y siempre que hay conflicto, pues siempre vienen como contigo, como recursos humanos, a es que no me hace caso, es que ya faltó, es que ya llega tarde. Y yo así como que, ¿y qué hago? O sea, ¿qué? la culpa no ¿Y es por qué mía. faltó? Me dijo, ¿y por qué faltó? Y yo, pues no sé, Pues ¿por qué faltó? háblale. No, exacto. Ajá, ajá. Y siempre les hago, ¿no? Como o les hacía cuando estaba más en las situaciones, como esta, porque me decían aparte, pues tú eres recursos humanos, ¿no? Como tú. Y les decía, ok, ¿qué pensarías si ahorita o sea, si todos tus 50 o 30 personas vienen conmigo y me piden 2 meses de vacaciones y yo se las Les digo que sí. autorizo? Les digo que sí, yo se las autorizo. ¿Tendrías problema? No, 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 ¿qué pasó? ¿Cómo crees? Pues, ¿de quién es la gente? ¿No? La La gente es gente es tuya. tuya, la gente es de digo, no es de los líderes, no es un tema de Digo, de pertenencia, pero sí de responsabilidad. Claro, y de cuidar y de estar acompañando y de estar atento yo siempre les digo, ¿no? O sea, tienes que conocerlo, o sea, como de qué pie cojean, ¿no? Qué es lo que les está doliendo en este momento, si es alguien que tal vez está pasando por alguna situación difícil, familiar, hijos, lo que sea, o que es papá primerizo, qué sé yo, eso tienes tú que saberlo porque te va a dar mucha luz sobre cómo tratar a esa persona y también sobre cómo navegar los conflictos que se pudieran dar en este tiempo, ¿no? Oye, y antes de meternos a lo técnico, ¿qué es lo que te inspira a ti más allá del trabajo? O sea, ¿qué te mantiene haciendo lo que haces y Ujú. que mueve tu mundo personal, profesional y lo mantiene en rumbo? Híjole, qué buena pregunta, no sé, así, tema para terapia. No, pues yo creo que el balance, ¿no? Ahorita viendo atrás como un poco los inicios de mi carrera, como que sí fui una persona bastante workaholic, ¿no? Así de el trabajo y como todo alrededor de eso, ¿no? Y creo que ahorita lo que hace que disfrute todo esto, pues justo es como tener ese balance de sí, este es el trabajo y lo hago y lo disfruto y me encanta, pero no lo es todo, ¿no? Como el trabajo no es toda tu vida, no es tu vida entera y hay que también aprender a darle espacio a las cosas que giran alrededor, o bueno, no alrededor, sino que acompañan como ese camino y, y pues disfrutar esa parte como de equilibrio, creo que es lo que ahorita es un poco como mi brújula. Hago ejercicio, me gusta mucho dibujar, por ejemplo. Yo soy malísima para meditar, así Es que malísima. cuesta, a mí Sí, también. yo Mi mente soy siempre está como a sí, tope y lo más sí, complejo y lo más retador en mi vida es apagar mi hámster. justo. Y eso cuando yo dibujo, por ejemplo, me gusta mucho. Sí, es como ese momento en el que puedo pasar así horas con el lápiz y tal cual no pensé en nada, ¿no? Entonces, creo que esos también pequeños espacios, pues son los que me mantienen ahí a flote. Oye, yo sé que tu trayectoria profesional ha sido retadora, versátil, Sí. compleja. Y hablando hoy de liderazgo, creo que, o sea, para mí el liderazgo, creo que solo hay como de dos, y eso lo leí de el doctor Fernando Siliceo. Ya tiene tiempo que escribió un libro muy bueno de liderazgo, que hablaba de solo dos estilos de liderazgo, o dos tipos de líderes. El líder y el antilíder. ¿No? No hay más. Puedes ejecutar, o sea, tener ciertas acciones de liderazgo y ser más cercano, o sea, como no, ya en las diferentes teorías que existen, pero pues sí, líder o antilíder, ¿no? Está mucho más fácil. Y hoy creo que para el momento que estamos viviendo en las organizaciones y la evolución que está teniendo desde recursos humanos, el rol del liderazgo, ¿cuáles han sido los retos más complejos que te has enfrentado con líderes? Ujú. ¿No? Que has dicho, güey, ¿cómo le voy a hacer ante este reto? Puede ser ahorita en Paramount, en Ujú. experiencias anteriores, pero creo que a veces no se habla de estas características tan negativas. Digo, decimos líder tóxico, Ujú. pero ¿qué más te has encontrado en el camino? ¿Qué características están impidiendo o impiden que los negocios evolucionen y las áreas de recursos humanos también acompañen? Claro, yo creo que el creer, o sea, algo que platico mucho con los líderes, ¿no? Con los que trabajo es, o sea, el creer que justo solo hay una manera y esa manera es la que funciona para todo y para todos y en todo momento, ¿no? Creo que había mucha teoría en el pasado de el líder inspirador, el líder no sé qué, ¿no? Y la realidad es que, como tú bien lo comentas hace un momento, líder o antilíder, o sea, un líder es todos, ¿no? Y se va adaptando dependiendo de la situación, dependiendo del reto, dependiendo de la persona que tengan enfrente, porque no puedes liderar o guiar de la misma manera a todas las personas, porque todas son diferentes. Entonces yo creo que esa capacidad como de ser flexible y de adaptarte, incluso
a diferentes formas con una sola persona, Ujú. ¿no? Es lo que hace que sean exitosos. En mi carrera me ha tocado mucho, por ejemplo, el tema de las promociones, ¿no? Que siempre Sí. para mí es un reto bien interesante, ¿no? Em, en un trabajo igual, como de personal operativo y tal, era como la costumbre que el supervisor que iba a ser promovido saliera de la base, ¿no? De la misma base. Entonces, hacíamos mucho como la analogía de, tal vez de un excelente operador hacemos un pésimo supervisor, o de un súper buen supervisor hacemos un pésimo gerente, ¿no? Correcto. Eh, y creo que cambiar ese chip, o en mi experiencia, cambiar ese chip de, estás en este puesto donde como venimos todos, somos del mismo grupo, estamos acompañados, hacemos las mismas bromas, nos quejamos del mismo jefe, y de repente uno de ellos darle el brinco y convertirte en ese jefe, en mi experiencia es lo que se ha complicado más a la gente, como cambiar incluso ese chip Sí. de ya no puede ser como la misma dinámica, ¿no? Sí, y además yo creo que, nos enfocamos en lo técnico, Sí, totalmente. ¿no? En si llegaste al KPI, si sabes hacer tu trabajo, si sabes vender bien, si sabes comunicar bien, o lo que sea que te toque en tu rol de la parte técnica. Y yo siempre digo que, pues, en nuestras casas, pues, nos educan o sea, obedece, ¿no? Y sigue la regla, y tienes que satisfacer al de enfrente, y, pues, ¿no? Te van como construyendo, limitando, no tienes tanto margen de acción, llegas a la escuela y, pues, también sigue las órdenes, apréndetelo de memoria y calladito, punto, se acabó, llegas a la universidad, siguen desarrollándote tus habilidades técnicas, tu conocimiento. Claro. En ningún espacio, Sí. o en muy, muy pocos espacios, nos ayudan con las habilidades que son las más relevantes en el liderazgo, Sí, totalmente. porque todos sabemos hacer cosas, aprendes. Ahorita con la tecnología, muchos estamos aprendiendo de tecnología, ¿no? Vas desarrollando esa habilidad, pero ¿en qué momento estamos desarrollando las habilidades más relevantes en las personas? Que Claro. es la conversación, el estar presente, la empatía y muchas otras características humanas. Claro. ¿Cómo lo ves en las organizaciones? ¿Cómo ustedes acompañan a estos grandes líderes? Yo creo, lo he visto cada vez más, ¿no? O sea, sí, tienes toda la razón. Creo que hace algunos años, justo como la persona que tuviera los mejores resultados, o el que Exacto. llegara al mayor objetivo tal, era el que era como beneficiado, ¿no? Como con esta opción de liderar un equipo. Y medio todos, incluidos recursos humanos también, decíamos, bueno, la otra parte, ¿no? La de reducción de conflicto, de tener conversaciones difíciles, etcétera, medio dábamos por hecho o que lo iba a aprender en el camino Exacto. o que ya lo traía, ¿no? Y a la mera hora que ya vienen los problemas y los conflictos es cuando decimos, ay, ¿no? O cuando la gente se empieza a quejar de que es así un desgraciado, ¿no? Ya es cuando dices, ay, ¿no? Pero afortunadamente yo sí he visto cada vez más como este foco en fijarte justo en esas habilidades blandas o lo que, ¿no? Se conoce como soft skills para tomar en cuenta este tipo de promociones, ¿no? O de movimientos. Yo le decía mucho también a un director de planta con el que trabajé, porque me decía, no, es que es buenísimo, siempre llega el objetivo, no sabes, los KPIs, puf, siempre los excede. Le decía, sí, pero, ok, llega el objetivo, se lo excede, pero deja 80 muertos en el camino, Exacto. ¿no? Y esos 80 muertos son la misma, o sea, misma gente de esta misma empresa que está cansada, que, o sea, hasta le decía, hasta un día se lo van a agarrar a golpes acá afuera. O sea, entonces, sí. cada vez más, afortunadamente sí he visto que hay un balance, ¿no? O sea, creo que, porque, a ver, también es una compañía que necesita dar resultados, ¿no? Todas. O sea, no creo que sea como anteponer uno a otro, ¿no? O la parte técnica o la parte como de gestión de personas, sino que puedan convivir en el mismo nivel de importancia, ¿no? En el mismo nivel de importancia. Y cada vez he visto más empresas que incluyen dentro de su proceso de promoción, dentro de sus protocolos de identificación de talento para futuros líderes, etcétera, más cuestiones justo de habilidades, de comunicación, de compliance incluso, ¿no? De cómo es percibido por otras áreas o con las personas con las que se relaciona. Y creo que es algo que debemos, ¿no? Como seguir impulsando, y no nada más recursos humanos, sino toda la compañía. O sea, ¿quién quiere trabajar en una empresa donde los líderes sean, pues,
todos nefastos, ¿no? Y hay un chorro, ¿no? Y siempre platicamos de esto en el podcast, ¿no? Cómo han sido las cosas, pero el que hayan sido así no quiere decir que sirvan hoy a las necesidades de las generaciones, de la industria, del momento que estamos viviendo, donde las generaciones más jóvenes necesitan más este acercamiento, la parte genuina de contacto, culturas sostenibles, sustentables, de inclusión, en donde puedan encontrar en el trabajo un momento de creatividad, de desarrollo, de reto, pero también divertido, en donde puede estar, pues, siendo quien soy yo, pero volvemos a lo mismo, esto lo desarrollan los líderes. Y me pasa mucho con clientes, ¿no? Que me dicen, no, es que el liderazgo está fatal. Fatal, fatal, necesitamos un taller. Y aparte lo hizo como si fuera tu problema, ¿no? Claro, ¿no? Y necesitamos un taller porque los líderes además no podemos con ellos. Y digo, bueno, ¿y qué? Pues háblame de sus competencias. ¿Cuáles son las brechas en las que tienes que trabajar? No, pues, ¿cómo? ¿Tipo qué? Sí, claro, los has evaluado 360, les haces esto diagnóstico de competencias. ¿Cómo sabes que están fatal? ¿Cuál es el fatal, no? Y sí veo que hay mucho desconocimiento de cómo poder medir el liderazgo, porque a través de medir estas habilidades de los líderes, puedes empezar a trabajar con ellos, y no cómo. Claro. ¿Cuáles tú pudieras decir que son las herramientas clave o más fáciles o más relevantes, la que tú quieras, para que los de RH puedan medir a sus líderes y entonces sí empezar a construir el camino de desarrollo? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que hay muchísimas, ¿no? Pero creo que también una sola no te funciona, o sea, tienen que estar acompañadas, ¿no? Sin ningún orden de importancia en particular, creo que los resultados, o sea, sí es una muy buena guía, ¿no? Si la gente está cumpliendo los resultados. Y eso te da mucha luz de, o sea, qué tanto tal vez están enfocados y metidos, o qué tanto están inspirados, o qué tanto, no sé, me ha tocado trabajar en compañías que hasta la misma gente como sabotea conscientemente el proceso con tal de desquitarse del supervisor, ¿no? Pues sí. Entonces, creo que los resultados siempre son un indicador, encuestas también, o sea, creo que nada te da más luz que estar en el piso escuchando a la gente, ¿no? Porque más allá como de una encuesta de clima que haces una vez al año y te dicen, no, sí, todo perfecto, y has tenido conversaciones de desempeño con tu jefe, sí, sí, no, y no. O sea, más allá de eso, lo que te da más luz, tanto como líder como recursos humanos, es estar ahí escuchando como a la gente, ¿no? Escuchando qué dice, escuchando de qué se ríe, de qué se enojaron hoy, ¿no? Y creo que eso te puede dar muchísima, pues es como una brújula de a qué le deberías de poner particular atención con este tipo de liderazgo en particular, ¿no? Sí. Oye, y para avanzar, y porque siempre me encanta el chisme y lo que hace sabrosito nuestro trabajo, cuéntanos alguna historia buena, de terror. Algún momento en cualquier empresa, no importa cuál, pero una de estas anécdotas que has vivido que te han marcado y has dicho, ¿qué onda con esto? Ya sé. En una empresa en la que trabajé estábamos en una planta de manufactura, un sindicato de esos así rojísimos que casi les cambias el foco del comedor y ya te están colgando las banderas, ¿no? Estábamos trabajando un proyecto para hacer algunas modificaciones al contrato colectivo. Entonces necesitábamos, y esto ya tenía muchos años, ¿no? Necesitábamos hacer como una sociometría, ¿no? Como para identificar quiénes eran dentro del grupo de operadores de la planta, estamos hablando como de unas 500 personas, quiénes eran esos líderes informales, ¿no? Quiénes son los que tenían más influencia en la gente, etcétera, en quiénes la base confiaba más, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya nos juntamos o me junté con una consultora que nos hacía como el diseño del cuestionario, tal, todo esto. Yo platiqué con el sindicato, yo vamos a hacer esta encuesta. Nunca les dije, ¿no? Como la intención, obviamente, pero ya al momento de tener ahí a toda la gente contestando el cuestionario, pues obviamente sí había preguntas bastante ahí como de, ¿y quiénes son las 3 personas a las que invitas a una fiesta, no? Cosas por el estilo. Y bueno, no sabes, o sea, el sindicato obviamente nada, pues nada menso, ¿no? Se dio tinte luego y no sabes, o sea, de verdad casi que me cuelgan las banderas afuera de la planta, ¿no? Entonces, de repente, o sea, se empezaron a armar ahí como, no, y llegaron y no, nadie conteste y quitan. Sí. O sea, también sabemos un poco cómo somos bien todos, ¿no? Sí. Se empezaron así así como si fuera comida envenenada que vas y le tiras del plato, así te lo juro, no conteste, no sé qué. Bueno, entonces ya, o sea, yo llegué como, me puse ahí como a calmar la situación
íbamos caminando el sindicato y yo a mi oficina ya como para empezar ahí la pues, discusión. Y te juro que fue como ese momento y que iba caminando y en ese momento dije, o sea, ¿qué estoy haciendo? Porque ya mejor ahorita renuncio y me pongo a pasear No sé qué perros o tengo que algo. estar ¿Por haciendo qué? ¿Por qué aquí. estoy aquí? Aparte, así viernes 7 de la mañana, ¿no? Y yo estaba así caminando y pues, ya mi jefe venía, ¿no? Porque obviamente se había enterado. Y yo diciendo, o sea, de esos momentos en los que sabes que en 2 minutos te vas a enfrentar a una situación Sí, horrible, ¿no? O sea, de espantosa. conflicto, de pelea, ¿no? Y bueno, ya, o sea, a final de cuentas se resolvió, llegó mi jefe, platicamos, o sea, llegamos a un acuerdo, fue muy tardado, súper desgastante, tal. Se resolvió, porque creo que la mayoría de las situaciones se resuelven, ¿no? O sea, en el momento como que lo ves bastante así, No, ya estando me ahí quiero, en el arrebate claro, de ya las me quiero tirar aquí de un papeletas. puente, pero, pero vaya, o sea, sí fue como este aprendizaje de em, preguntar, o sea, creo que sí, ya viendo un poco de retrospectiva, di por hecho, ¿no? Como, o sea, omití ciertas cosas que no debe haber omitido, no pregunté, ¿no? O sea, acercarme a pedir consejos, creo que también Claro. lo pude haber hecho, y tener como plan A y plan B, ¿no? O sea, al final es muy diferente saber, o sea, si ya no puedes esquivar el golpe, que eso de repente pues sí pasa mucho como con sindicatos y Claro. así, o sea, pero es importante, o sea, siempre puedes saber qué viene, ¿no? Y ya sabes si te mueves o si ya aprietas la cara, lo que sea, pero el saber qué viene te da como mucha ventaja también, pero el casi que ni te lo esperas es una situación, ¡Qué es una situación horror! complicada. La verdad es que yo no he ejercido tanto el tema sindical Ajá, como tú. Creo que por ahí debe de haber un sinfín de cosas, sí. pero mientras hay un punto en común y queramos generar bien compartido, creo que siempre se puede haber negociación, pero qué horror de historia, no me hubiera Sí, no, gustado yo estar en tu estaba lugar. así, ya renuncio, me pongo a pasear perros, me pongo a hacer otra cosa porque estoy aquí, ¿no? Pero bueno, pues todo se resuelve y todo creo que se puede convertir en un aprendizaje. Oye, y en tu liderazgo, ¿qué estás haciendo hoy Ujú, diferente a lo que estabas haciendo antes? ¿O qué es eso que ves en tus líderes, que ves que está cambiando? ujú. Yo creo que sí es la parte humana, ¿no? ¿Sí? Incluso yo lo veo o sea, en mí misma, ¿no? Hace algunos años, tal vez, eh, digo, todos tenemos como estas reglas corporativas que hay que seguir, ¿no? Y a veces se tienen que tomar decisiones difíciles que tal vez ni siquiera son tu decisión y te toca ejecutarlas, ¿no? Em, y lo que veo ahora es como o sea, como este genuino interés en, okey, sí lo tengo que ejecutar, sí es una decisión difícil, como tal vez desvincular algo a alguien, pero vamos a hacerlo de verdad lo más digno y lo más humano que la situación lo amerite, ¿no? Yo recuerdo que un jefe hace algunos años me dijo: "La persona siempre va a ser persona y siempre se va a merecer un trato digno desde que cruza la puerta para firmar su contrato hasta que la cruza de regreso cuando se va con su finiquito", ¿no? No importa lo que haya hecho, o sea, no importa que haya robado, no importa que lo hayas cachado, o sea, va a ser persona y se merece un trato digno, ¿no? Entonces, sí he visto cada vez más, en últimos años justo como, incluso también por este involucramiento de los líderes con su gente, o sea, como que sí les duele más el tener que tomar decisiones difíciles, ¿no? Que al final de cuentas se tienen que tomar, ¿no? Y eso creo que nunca lo vamos a poder esquivar. Em, pero el cómo creo que hace una diferencia absoluta para el resultado, ¿no? Sí. O sea, de el cómo se va una persona, ¿no? Incluso hasta el cómo te sientes tú de manera personal. Creo que la forma en la que haces esas cosas más humanas, lo más digno posible, lo más acompañado, o O sea, sea, lo tan fácil como más decir: "¿Cómo me gustaría que me trataran en esta circunstancia?". claro, O sea, exactamente, ¿no? solo con eso, porque Sí, la gente se va a equivocar, va a tener pésimos días, va a sí, pasar por momentos bien complejos. ¿Por qué no puedes ser empático y sí. decir: "Si yo estuviera viviendo esto, qué necesitaría?". Sí, 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 totalmente. O sea, ¿cómo O qué cómo? no necesitaría que me dijeran. O si de por sí ya es una situación difícil, ¿por qué la tenemos que hacer más difícil o más incómoda para todos, no? Ujú. Entonces, creo que eso sí es lo que he visto. Hay algunas personas a las que se les dificulta más que a otras, y justamente algo que yo hago mucho es eso, ¿no? O sea, como si fueras tú el que está en este momento en esta silla, ¿qué te gustaría que te dijeran o qué no te gustaría que te dijeran, no? ¿Cómo te gustaría sentirte tratado? ¿Te gustaría sentirte expuesto? Y ahí como que un poco vamos guiando la situación justo para que el resultado sea pues, lo más humano y lo más empático posible, ¿no? Oye, y ahí te va una pregunta ahorita que escuchando todo lo que estamos diciendo es, ¿qué consejo le podemos dar a alguien en recursos humanos Ujú. para que se pueda preparar para poder acompañar a estos líderes que están igual o más perdidos que uno mismo? Sí. ¿No? Como que, ¿qué hace recursos humanos? Okey, sí, mis líderes están de terror y luego, Híjole, ¿cómo yo me creo preparo? que, o sea, yo creo que es,
o sea, como personalmente, híjole, mucha paciencia y mucha resiliencia, ¿no? Porque no va a faltar el líder que como que sepa que o crea que así se tienen que hacer las cosas y ni siquiera va a tomar como en cuenta tu opinión o Y que incluso eso pasa se va a generar muchísimo. el conflicto, ¿no? Entonces, como mucha resiliencia y creo que lo más importante es no perder, como justo, no perder la luz de que la persona es persona y poner a la persona en el centro siempre, ¿no? Aunque la situación sea horrible, aunque haya robado, aunque haya hecho lo que sea, pero es persona, ¿no? Y todos cometemos errores, lo que sea, y aunque el desenlace, ¿no? de la situación sea inevitable, hay formas de hacerlo de la mejor manera. Y creo que si no pierdes esa luz, obviamente dentro del marco de la legalidad y tal, siempre se puede llegar como a buen puerto, ¿no? Y algo más allá de, con los líderes particularmente, o sea, más allá de decirles, se tiene que hacer así y punto, y no me importa, justo como hacerles, como abrirles un poquito los ojos y hacerles estos cuestionamientos de, a ver, si fueras tú, ¿qué harías? O sea, o acuérdate, a ti te han tratado así, o sea, como ayudarles un poco a través de cuestionamientos propios a llegar como a ese interés genuino de, ok, vamos a hacerlo lo más amable posible, ¿no? Sí, y creo que tenemos mucho camino que recorrer en el desarrollo de los líderes en las organizaciones. Creo que hablar de sesgos, de dónde viene, qué hiciste, cómo lo hiciste, o sea, por qué es así, porque solo a través de ese conocimiento y autoconocimiento podemos empezar a hacer cambios, y aparte son cambios que llevan tiempo. Por eso están los mentores, por eso están los Sí, coaches. Hay mucho allá afuera, sí. nada más siempre checar la trayectoria del coach o del mentor. Pero sí se requiere poner ojo en las organizaciones en este momento tan complejo y recapitulando todo lo que hemos hablado, ¿no? Desde la cultura del negocio, ¿qué tipo de cultura queremos? ¿Qué tipo de comportamientos vamos a permitir? ¿Cuáles no? ¿Cuáles A no? veces tenemos que tomar las decisiones de momento, ¿no? Cari, que estuvo en nuestro primer capítulo, directora de recursos humanos en Edenred, nos decía, ¿no? Hay que contratar lento, pero correr rápido. En Sí, aquellos momentos que no, sí, sí, ¿no? sí. Porque la responsabilidad es enorme y hay mucho caminito. Sí, y porque al fin de cuentas, como líder, pues tú eres responsable de sentar los estándares de lo que esperas de tu equipo, ¿no? Entonces, si justo tienes una persona que tal vez no tiene mejor desempeño, que está ocasionando como un mal ambiente y todo, y tú lo permites como líder, al rato los Se 10, replica. claro, y los 10 que están alrededor te van a decir, oye, pues tú ya sabes y no haces nada, ¿no? O Entonces está tú ya permitido. está permitido. Entonces, justo, o sea, como estar muy atento de cuál es el estándar que yo como líder estoy poniendo en este equipo, ¿no? ¿Qué es aquello de Paramount que dices, amo esta parte del liderazgo en Paramount? Yo creo que es justo como el respeto al tiempo de la gente, ¿no? Me O sea, Paramount, encanta, porque sí, es de las cosas que la gente más se queja. creo que ¿Remoto o presencial? sí, justo, y yo lo he visto mucho, ¿no? Yo que venía de otras industrias así de casi, checas a las 8 porque no te descuentan de todo tu retardo, de repente sí me llegué a encontrar al principio llamadas o que me ponían una llamada a las 9:30 y, oye, perdón, es súper temprano, discúlpame, y yo así, súper temprano, ¿de dónde, no? Entonces creo que esa parte, es la que digo, wow, ¿no? Oye, tuve un tema con mi hija en la escuela, no te preocupes, ve, o sea, primero lo primero, ¿no? Acá, por ejemplo, de repente cuando tenemos alguna llamada o algo, ves a una persona que va manejando o ves a alguien que está en su casa, así, en su cocina, como comiéndose un snack o algo, y para nada es mal visto, ¿no? Cuando tal vez en otras Wow, qué empresas increíble. sería como, ¿no? Para nada es mal visto, la parte de los horarios también, ¿no? O sea, las oficinas están en Santa Fe, entonces es una zona bastante compleja. Y de repente, no, pues ya me voy para liberar el tráfico y no es como que te vean feo de que te vas temprano, ¿no? Y porque sabes que llegas a tu casa a tomar la llamada que falta Hay una o cultura de objetivos, resultados, sí, medición, ¿no? O sea, que están haciendo lo que tienen que hacer, no importa en dónde estén y en el momento del sí, día, y ¿no? eso la verdad, incluso nuestras encuestas que hacemos cada año es lo que, cada año sabemos que es lo que dice la gente, wow, ¿no? O sea, esta como flexibilidad y poder ser dueño de mi tiempo es lo que hace que esté acá enamorada de Para aquí. que escuchen y vean qué pueden hacer de estas cosas en sus empresas. Y se nos acabó el tiempo, Cris. Tengo este bowl con preguntillas y con esto vamos a cerrar. Quiero ver qué te toca y qué nos vas a compartir. La suerte. ¿Lo lees tú? No, lo. Dice, si pudieras crear un puesto de trabajo totalmente inútil, pero divertido, ¿cuál sería? Buena pregunta, a ver. Eh, ya lo sé. Alguien que hiciera memes en el trabajo. Es que son los mejores. Sí, recuerdo que en algún momento hace unos años vi un post de una maestra de literatura, o no me acuerdo qué era,
que le había dejado a sus alumnos leer Cien años de soledad y de tarea les había dicho, el que haga el mejor meme de este libro gana algo, ¿no? Y por eso los niños leyeron todo el libro y hicieron memes buenísimos. Y en un trabajo en el que estuve replicamos un poco esa dinámica y era como había una nueva regla de seguridad, ¿no? Y el que haga el mejor meme de esta regla de seguridad, pues ganas, ¿no? Está Algo así. buenísimo. Entonces, la verdad, o sea, justo sirvió como para que la gente de verdad introyectara, ¿no? Claro, Como oye, este me tema. encanta. Entonces, yo sería alguien que hiciera memes del Que trabajo. nos documentara. Sí, totalmente. Esa sí estaría brutal. Pues ya llegamos al fin de este episodio. Espero lo hayas disfrutado como yo. Gracias, por supuesto, a Cristela, ¿no? Por Gracias, habernos Jimé. compartido, comentado y creo que sumas mucho y nos has dado muchos temas de valor que tenemos que reflexionar. Y si estás en recursos humanos y quieres cambiar las formas de tu organización y lo que tú estás haciendo desde tu rol, una de las principales herramientas es el liderazgo. Y además conseguir el sponsorship de los líderes, y eso habla mucho del trabajo que tú hagas para entender qué tipo de liderazgo está siendo, ¿no?, ejercido en tu empresa y cómo puedes contribuir a que los líderes estén mejor todos los días. Gracias a Edenred, por supuesto, por siempre buscar el bienestar de los colaboradores, a DM Playbook por hacer posible este espacio. Y si tú también crees que sumar en el liderazgo de tus organizaciones es importante, escucha este podcast, compártelo, escríbenos. Hay mucho que podemos crear juntos, pero necesitamos hacerlo compartiendo el contenido de valor y fortalecer el mundo desde recursos humanos. Liderar no es imponer, eso que quede claro. Es tener el coraje de incomodar con respeto, de sostener con criterio y de ser congruente, aunque no siempre seas el popular. Gracias, Cristela, de verdad, por tu claridad, por tu congruencia, y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Jimé.